Bien, amados hermanos, los saludamos con la paz del Señor. Queremos en este breve video transmitir un poco la enseñanza de lo que la primera epístola universal del apóstol San Juan nos dejó a nosotros, al pueblo de Dios. Y queremos enseñar de qué se va a tratar esta epístola. En la congregación hemos estado estudiando los 5 capítulos que componen la primera epístola, pero somos conscientes que hay muchos hermanos que no han podido participar ni acceder al estudio de esta preciosa carta. Por lo tanto, hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que va a tratar esta carta y luego vamos a elaborar capítulo por capítulo un breve video donde podamos ser edificados en la palabra de nuestro Dios. Les animo en este tiempo de estudio bíblico que usted pueda buscar un cuaderno, pueda buscar un lapicero, tener a mano su Biblia y que juntos podamos pasar un tiempo de meditación y de edificación de la enseñanza a la palabra de Dios. Les invito para ello, vamos a orar para que la palabra pueda ministrar nuestros corazones. Amado Dios y buen Padre Celestial, tuya es la gloria, la honra y el honor. En este día venimos ante tu presencia y oramos, Señor, para que la palabra pueda producir en nuestros corazones claridad, Señor, dirección. Pueda tu palabra edificar nuestros corazones para que podamos ser fortalecidos en la esperanza en Cristo Jesús. Muchas gracias por los buenos consejos que a través de la palabra nos vas a instruir en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, esta carta fue escrita por el apóstol amado, por Juan, el apóstol del Señor, y no se sabe, dice que el lugar y la fecha son indeterminados, quiere decir que no se sabe con exactitud. Algunos creen que fue escrita desde Éfeso hacia finales del primer siglo. Ahora, los destinatarios de esta epístola son la iglesia en general. ¿Por qué? Porque esta epístola no tiene salutación, no tiene al final palabras de despedidas, no tiene alusiones personales, pero sí pertenece a las epístolas generales. Ahora, esta carta en la que escribe Juan, el apóstol, llama a los creyentes con apelativos muy cariñosos, como por ejemplo, hijitos míos, y eso lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 1, invito a buscarlo, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. En el versículo 18 también usa la misma expresión: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En el versículo 28 del mismo capítulo 2 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. También en el capítulo 3, si nosotros miramos, en el versículo 7, también usa esta misma expresión: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. En el versículo 18 del capítulo 3 de Primera de Juan, también utiliza esta expresión. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En el capítulo 4 vemos que en el versículo 4 también utiliza esta expresión: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en el capítulo 5 de esta primera epístola, en el versículo 21, también dice, al terminar la epístola, nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces vemos a los que Juan utiliza
mucho esta expresión en casi todos los capítulos. En la primera epístola nos habla de hijitos míos. Se refiere a los hermanos de la fe como hijos suyos, hijos espirituales, con una expresión cariñosa. Pero también utiliza en esta epístola la palabra amados. Y en el capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En el capítulo 3, versículo 21, también utiliza esta expresión amados y dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En el capítulo 4, versículo 1, utiliza la misma expresión: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el versículo 7, en el mismo capítulo, vuelve a decirles a los hermanos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en el versículo 11 del mismo capítulo dice: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por lo tanto, vemos que en esta epístola, Juan, conocido como el profeta del amor, utiliza estas palabras tan cariñosas como hijos míos y amados. Ahora, el propósito de esta carta podemos extraer 1, 2, 3, 4 puntos importantes donde nos enseña el apóstol Juan por qué escribió esta carta. En primer lugar, en el capítulo 1, en el versículo 4, nos dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, esta carta está referida para aumentar el gozo de los creyentes, de los hermanos de la fe. En segundo lugar, en el capítulo 2, versículo 1, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, escribe esta carta para también seamos guardados del pecado. Y si hubiésemos pecado, saber que abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. En tercer lugar, esta carta es para advertirnos de los falsos maestros. En el capítulo 2, versículo 26, nos dice las Sagradas Escrituras: os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces nos escribe esta carta, Juan escribe primero para que el gozo de los hermanos aumente. Segundo lugar, para que seamos guardados del pecado. Tercer lugar, para que seamos advertidos, como dice aquí, sobre muchos que salen a enseñar y engañan. En tercer lugar, nos habla, ese de los falsos maestros, nos habla en el cuarto lugar para fortalecer la fe en Cristo y para darnos la seguridad de la vida eterna. En el capítulo 5, versículo 13, nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, esta carta tiene estos propósitos. Primero, que tengamos gozo en el Señor. Segundo, para que seamos advertidos y guardados del pecado. En tercer lugar, para que desarrollemos el sentido espiritual, discernimiento de que no todos los que enseñan la palabra son del Señor. Hay muchos que engañan. Y en cuarto lugar, para que seamos fortalecida nuestra fe en la obra de Cristo y para que tengamos la seguridad de la vida eterna. Ahora, en esta carta, en esta epístola, hay palabras claves que el apóstol Juan hace alusión.
Una habla de la comunión, habla del saber y habla del amor. Estas son palabras claves en esta epístola que va a desarrollar el apóstol Juan. Pero también el tema central de esta epístola está en que Dios es vida y luz y amor perfecto. Nos habla que su carácter constriñe a los creyentes a vivir en santidad. Entonces, el tema importante en esta carta nos refiere para que nosotros entendamos que en Dios está la vida. Dios es nuestra luz. Él es el amor perfecto para el ser humano y que el carácter de Cristo nos constriñe a que nosotros aprendamos a vivir en santidad para agradar al Señor. Y que en ese vivir en santidad tenemos que desarrollar el amor fraterno, el amor a los hermanos de la fe. Amén. Ahora, en esta carta también hay ciertas particularidades. En el capítulo 1, del versículo 1 al 3, esta carta es llamada de las certezas. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 1, versículo 1 al 3, nos va a hablar la declaración positiva del conocimiento personal de Cristo. Y quiero invitarles que podamos lecturar estos versículos. Capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 1 al 3 nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Juan habla desde una experiencia, desde un conocimiento de Cristo personal. Es una carta veraz, es una carta que habla de una certeza por haber tenido la experiencia de haber estado con Jesucristo. Ahora, también en esta carta da un énfasis al conocimiento espiritual que los cristianos pueden obtener. Amén.